Buenas tardes, mi nombre es Carlos Andrés Cabrera. Vamos a sustentar la práctica 3, aplicación de los sistemas de instrumentación del curso de instrumentación. El objetivo es implementar un sistema de instrumentación. Los insumos necesarios son un amplificador LM35, un ADC 620. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de garantizar un voltaje de 4 voltios cuando el sensor de temperatura esté en 24 grados. Aquí tenemos el circuito simulado en Proteus, una imagen. Entonces dice, para diseñar la etapa de amplificación vamos a establecer la ganancia que deseamos obtener. Con estos datos iniciales, la salida de 5 voltios a 24 grados de temperatura. La función de transferencia y la ganancia para este circuito es la siguiente: voltaje de salida sobre voltaje de entrada. El voltaje de salida sería 5 voltios sobre el voltaje de entrada, que a los 24 grados sería 0.241 milivoltios. Esto nos da una ganancia de 20.74. Vamos a trabajar con el AD620. El AD620, para obtener la ganancia, como sabemos, él internamente ya tiene dos resistencias internas, que ese valor de esas dos resistencias nos da 49.4 kilo ohms. Para obtener la ganancia requerida, vamos a calcular el valor de RG. En este caso, haciendo los cálculos, es de 2.5 kilo ohms para que nos dé una salida de voltaje de 5 voltios. Aquí están hechos los cálculos. Entonces vamos a ir al simulador. Ya aquí tenemos el circuito montado. Este sería nuestro circuito. Entonces tenemos el LM35 y tenemos el AD620. Correcto. Dice que a una temperatura de 24 grados centígrados, él nos debe de dar una salida de voltaje de 5 voltios. Entonces vamos a poner, correcto, aquí tenemos, vamos a empezar a subir la temperatura gradualmente. Nos mostró un error allí. Bueno, sigamos. Y vemos aquí que el voltaje se está incrementando. A medida que vamos subiendo la temperatura, el voltaje va incrementando. Correcto. Entonces tenemos 24 voltios, 241 miliohmios y la salida de voltaje es de 5 voltios. Quiere decir que los cálculos pues están correctos, por eso nos dio. Quiere decir que el cálculo de la RG está bien aplicado. Sigamos con el siguiente paso. Nos dice acá que debemos implementar la etapa de conversión análoga digital de 8 bits usando un integrado ADC0804 y visualización con diodos LED. Bueno, dice que tenemos que probar la salida del punto 1. Debemos de conectar nuestra etapa de conversión análoga digital al amplificador de instrumentación y al sensor de temperatura. Entonces, eso ya lo tenemos aquí implementado. Aquí está nuestro sensor LM35, nuestro AD620 y nuestro ADC084. Bueno, dice que bueno, el ADC084 pues tiene una salida de 8 bits, del menos significativo al más significativo. Se alimenta con 5 voltios, tiene pines de control, el CS, RD, WR, el CS y el RD. El CS y el RD van conectados a tierra para que esté activado constantemente el WR. ¿Listo? El circuito de reloj, que está compuesto por el pin 4 y el pin 2,
que tiene conectada una malla RC. Esta malla RC es el reloj del sistema. Bueno, el pin 7 veces el menos va directo a tierra porque se necesita señales bajas. El pin 6 va conectado a la salida de nuestro sistema de medición de temperatura, el LM35 y el ADC620. Bueno, este voltaje que nos arroja el sistema es el que se va a escalar entre el voltaje de referencias y cero. Bueno, porque están conectados a tierra. Luego nos entregará una palabra binaria equivalente a 0 a 255. En este caso 256. Entonces, a medida que cambiemos el valor de la temperatura, la palabra binaria va cambiando conforme al voltaje que se le ingresa por el pin 6. Vamos aquí. Entonces, bueno, vamos a bajar nuestro sensor. Listo. Vamos a ponerlo en 0. Ok. Bueno. Entonces vamos a ir subiendo gradualmente y vamos viendo que se prendió el primer LED. Este sería la señal análoga y esta podríamos decir que es la señal digital, unos y ceros. Entonces ahí nos va mostrando una palabra, va conformando una palabra. Me muestra un pequeño error allí. Sigamos. Correcto. Entonces a medida que vamos, cuando lleguemos a los 24 grados centígrados se formará la palabra llegando a 256. ¿Qué significa? Que es un encendido o un sí. Esto significaría prendido o un sí, on. En el lenguaje pues binario, ¿no? Y cuando bajamos la temperatura y llegamos a 0, aquí estaría marcándonos apagado o 0. Prendido todo 1, apagado todo 0. Este sería el conversor análogo digital que nos pasa señales de voltaje a palabras. En este caso la palabra sí o prendido. Tenemos el literal B que dice que debemos implementar un sistema de visualización mediante LEDs para el sistema de medición de temperatura. Vamos a usar nuevamente el punto 1 y vamos a usar el integrado LM3914. Ese ya está implementado en el mismo circuito. Aquí lo tenemos. Y vamos a darle, vamos a subir la temperatura. A medida que vamos a ir subiendo la temperatura, escalarmente, él nos va a ir dando un voltaje. Mediante los cálculos que se hicieron, pues gradualmente ellos van a ir incrementando de acuerdo al cálculo que se hizo con las ecuaciones. Entonces podemos ir viendo que esto allí se va subiendo hasta llegar a 24 voltios y de allí va apagando escalarmente, como podemos observar. De nuevo. Correcto. ¿Sí? Ahorita pues está funcionando los tengo conectados ambos circuitos, como podemos ver aquí. ¿Sí? Entonces, a medida que yo subo la temperatura, nos va a mostrar la palabra binaria y nos va a encender los LED del visualizador. Esta sería la práctica 3 de instrumentación. Muchas gracias.